A ver, entonces, ¿qué nos decía el ejercicio? Nos decía que utilizáramos esta tabla para obtener una aproximación lineal de la altura de las olas cuando la velocidad está cerca de 40 nudos y t cerca de 20 horas. Es decir, en ese dato. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. A ver, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacar la derivada, me voy a venir por acá. La derivada con respecto de V, ¿en dónde? En 40,20. A ver, muy importante. Sí, 40-20. Acuérdense que eso depende cómo definió la función del libro. H, T. 40, 20. Porque si aquí hubiera sido T, V, sería 20-40. Si estamos de acuerdo que no tiene ningún problema. Puede ser así. Pero debo de tener cuidado para mis cálculos. O sea, una vez, no importa cómo sea, pero una vez que está bien definido o lo defino yo de esa forma, así debo de cambiar. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, hay que sacar la derivada por la derecha en 40-20, la derivada con respecto de B por la izquierda, pero no solamente esas. También hay que sacar la derivada con respecto de T en 40-20 por la derecha y en 40-20 por la izquierda. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, entonces primero vamos a sacar eso. Voy a utilizar otro color, un color negro, porque vamos a estar proyectando. A ver, creo que se pinta, sí pinta abajo. Sí, bueno, más o menos. Por la derecha, acuérdense que estoy derivado con respecto de V. V permanece constante, voy a cambiar con datos horizontalmente, por renglón. Entonces será 31 menos 28. ¿Sí estamos de acuerdo? Sobre, ¿cuánto brincó T de aquí para acá? 10. ¿Sí estamos de acuerdo? Oigo, ¿cuánto me va a dar? 3 décimos. Punto 3. Ese es por la derecha. Por la izquierda sería 25 menos 28 sobre menos 5. ¿Sí? Sí. Sobre menos 5. ¿Cuánto me da esto? Menos 3 entre menos 5, punto 6. Sí es punto 6, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuánto me da la derivada con respecto de V en 40-20? Pues es el promedio. Punto 45. ¿Sí? Punto 45. ¿Sale? Bien. Vamos con la derivada con respecto de T. ¿Qué significa? Que ahora T cambia, V permanece. No, pero estamos mal, chavos. A ver. No, estoy mal. Estas son las derivadas con respecto de T, ingenieros. A ver, si estoy derivando con respecto de T, V permanece constante. V permanece constante. Estoy trabajando así. ¿Sí o no? Sí. Entonces, estas son las derivadas con respecto de T. Aguas. ¿Quedó claro? Sí. Fíjense. Pongan atención. ¿Sí se entiende que es con respecto de T? ¿Eso? ¿Sí o no? Sí. Ahora, con respecto de V, T permanece constante, voy a cambiar verticalmente. ¿Por qué? Porque V es el que va a cambiar. Por lo tanto, voy a cambiar así por la derecha y así por la izquierda. ¿Queda claro o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces sería que por la derecha, 40 menos 28. ¿Qué sigue? Sobre, ¿cuánto brincó? 10. ¿Cuánto me da? 1.2. Bien, por la izquierda, 17 menos 28 entre menos 10.
¿Cuánto es eso? Menos punto 9. ¿Sí, no? 17 menos 28. No. 1.1. Sí. Sí, cierto. Entonces, ¿cuánto va a ser la derivada con respecto de V en 40,20? 2.15. No, 1.15, ¿verdad? Sí. Muy bien, ahí está. ¿Sí? Bien, entonces la aproximación lineal, miren, la puedo poner así. ¿Por qué? Porque esa es la notación que utiliza para las aproximaciones lineales con L. Habrá quien diga, no, yo quiero que sea H, porque estoy aproximando a H. Bueno, ok, también se vale. Vamos, es como tú gustes. Yo lo voy a dejar con L porque es una aproximación lineal de H. ¿Sí se entiende? Sí. Y entonces esto es igual a ¿qué? A, lo voy a poner. ¿Por quién? Por V menos 40. A ver, pero esta es V. Más derivada parcial con respecto de T en 40/20. ¿Por quién? Por T, 20. ¿Sí están de acuerdo? Estoy siguiendo la formulita de la aproximación lineal. Más la altura en 40/20. ¿Sí están de acuerdo que estoy siguiendo nada más la pura fórmula? La fórmula de la aproximación lineal. A ver, miren. A ver, vamos a poner así. Sale. Yo les dije que no, pero sí. Ahí está. ¿Qué fórmula es esa? Pues es esta, ingenieros. A ver. Acuérdense, es esta de aquí. A ver. Es esta. ¿Sí están de acuerdo? Mira, déjame moverla para que se vea ahí. La función es la altura en función de h y t y es aproximadamente, si es conveniente porque es una aproximación lineal, es verdad. ¿Esto qué es esto? ¿Esto qué es esto? ¿Y esto qué es esto? ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Entonces ya nada más sustituyes. Aquí sí le puedes poner el igual. ¿Esto cuánto vale? Yo le llamé F, pero sabemos que es H. ¿Sale? 1.15. ¿No hay cómo? Sí. Por V menos 40. ¿Más? ¿Cuánto vale esto? 1.45. Por T menos 20. ¿Y esta cuánto vale? 28. Es el valor de la función 28, exactamente. 28. Entonces, pues hay que hacer cuentas. A ver, 1.15V más 0.45T. Ahora, 1.15 por 40, por favor, más 0.45 por 20. ¿Cómo les dije? 1.15 por 40 más 0.45 por 20. ¿Cuánto da eso? Póngale el signo negativo. Más 28. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? Menos 27. ¿Sí hicieron bien la cuenta? ¿Cuánto les había dado antes? Ok. Bien, ahí está. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, esa aproximación lineal, ¿para qué me sirve? Pues con ella puedo ¿qué? Estimar o aproximar, de ahí su nombre, los valores de la altura. ¿Para qué? Para datos que no tengo en la tabla.
pero que estén cercanos a quién, a 40-20. ¿Queda claro? Sí. Por ejemplo, 41,19, 41,21, 39,21. ¿Sí están de acuerdo? De hecho, aquí el ejercicio me pide que con esa aproximación lineal aproxime a qué. Cuando qué. Estime la altura a 43 nudos, ¿ya se fijaron? Sí. 43 nudos y 24 horas. Entonces, sí lo puedo aproximar porque ese dato está cerca de donde hice la aproximación lineal. Y pues ya nada más sustituyo 1.15 por 43 más 0.45 por 24, ¿sí? Menos 27. A ver, saquen la cuenta por favor. Mientras yo le busco acá, es el 22 del 14,4. ¿Cuánto les dio, ingenieros? Ahí está. Oh, siempre la pongo ahí cuando le dan 33.25 pies. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces fíjense. Pero aquí estamos haciendo una aproximación lineal con una tabla, no de forma. Esto se llama numérico. ¿Sí? Todo esto es cálculo numérico, no cálculo analítico. Analítico es cuando tengo la función y juego con la función. Aquí no tengo función, tengo los datos de un fenómeno. O sea, no tengo la función de un fenómeno, tengo datos del fenómeno. Sin embargo, puedo yo meterle matemáticas. ¿Sí? Ahí está. Bien. Pues bueno, ahí está entonces ese ejercicio. Y aquí ya empieza a ponerse bueno el asunto. Bueno, desde hace tiempo ya se había puesto bueno, pero ahora más. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a ver diferenciales totales. ¿Sí? Pero antes de empezar a ese tema, antes de hacer los ejercicios, pues tenemos que verlo en el libro. Y aquí está, diferenciales. A ver, ¿qué es esto de las diferenciales? Sí, porque todos nosotros sabemos o tenemos claro lo que es la derivada. ¿Sí o no? La derivada. Y sabemos que la materia se llama cálculo diferencial. ¿Pero qué es una diferencial? ¿Qué es una diferencial? Sí, porque derivada, pues creo que sí nos queda claro, ¿no? Esta es una derivada, si lo analizamos como cálculo diferencial. ¿Sí o no? Esa es una derivada. ¿Pero qué es una diferencial? Pues una diferencial es esto, de y o de x. O sea que la derivada es un cociente de diferenciales. ¿Sí quedó claro? Si yo comparo esto con lo que sé de la prepa, esto se parece a esto. Este se parece a quién? Y este se parece a este. ¿Qué es esto? Un cambio en X. ¿Qué es esto? Un cambio en Y. Un cambio que puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Y acuérdense que la formulita para sacar a este y a este es X final menos X inicial. Y el signo va a depender de quién sea más grande que el otro.
Sí, porque generalmente nosotros hemos hablado de esto como incrementos. Y sí, no hay ningún problema. Sin embargo, en nuestro idioma cotidiano, incremento es algo que aumenta, no necesariamente. Matemáticamente, un incremento puede significar una disminución. Se está incrementando negativamente o se incrementó algo negativo. ¿Sí? Eso traducido al lenguaje cotidiano es un decremento. Pero la palabra incremento abarca las dos cosas. ¿Sí se entiende? No necesariamente aumento. ¿Sí? Bien, entonces, esto es un cociente, muchos libros, así le llaman, uno de ellos es el de la selección, cociente medio de incrementos. Bien, ahora, ¿qué diferencia hay entre estas cosas y estas cosas que pareciera que tienen la misma forma, ¿no? Y sí tienen exactamente la misma forma. ¿Esto qué es? Pues también es un cambio en X, un cambio en Y, pero esos cambios son sumamente pequeños. Estos pueden ser grandes, medianos, pequeños, pero estos ya son cambios muy pequeños. Esa es la diferencia. ¿Sí? Esa es la diferencia. Este es un cociente de cambios grandes, medianos, chicos, pero esto ya es un cociente de cambios muy pequeños. Por eso se llama instantáneo, cociente instantáneo de incrementos. Y de ahí vemos la relación con la velocidad instantánea y cosas esas. ¿Sí o no? Entonces, eso debe de quedar muy claro. Estos se llaman incrementos, que pueden ser positivos o negativos, y estos se llaman diferenciales. ¿Se entendió? ¿O no? Sí. Bien, entonces si esto lo llevamos a las derivadas parciales, ¿qué pasa? Bueno, primero, número 1. Lo voy a poner, a ver, aquí mismo. Esto es para cosas como esta, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bien, pero para cosas como estas, que son funciones de varias variables, específicamente de 2, pues vamos a tener derivadas parciales. ¿Sí o no? Derivadas parciales. Y vamos a tener también diferenciales parciales. A ver, déjenme ponerlo con otro color. A ver, ¿puedes apagar, ingeniero, por favor? Y un cabo eso no. Gracias. Tenemos diferencial parcial, diferencial parcial, diferencial parcial. Para que sea igual que esto. Estas ya no van a jugar. Vámonos con las derivadas, estamos con derivadas. Esto no, ya pasó a la historia. Ya quedó superado. ¿Se entiende? Diferenciales parciales, derivadas parciales. Pero aquí sucede una cosa. Esto, yo lo puedo suponer así. Esto yo lo puedo superar así. Lo puedo suponer así. Y esta, no. No. Pero sí existe esto. ¿Por qué? A ver, ¿X depende de alguna otra cosa? ¿No? Entonces un cambio en X, pues es un cambio en X. Esto y esto es lo mismo. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? ¿Y depende de otra variable? No, puede depender, pero solamente que el ejercicio te lo establezca así.
Entonces, esto, perdón, aquí es de Y. Aquí es lo mismo, ¿sí se entiende? ¿Sí o no? Bien. Ahora, esto es parcial de Z, diferencial parcial de Z, cambio parcial de Z. ¿Esto qué es? Cambio total de Z. Cambio total de Z. ¿Sí? Acuérdense que estas, ¿cómo se llaman? Ordinarias. Estas son parciales. Para las variables independientes podemos decir que las diferenciales parciales y ordinarias son lo mismo. ¿Sí? Para las derivadas, perdón, para las variables independientes, siempre y cuando no dependan de otras. ¿Queda claro? Bien. ¿Pero esto qué es? Esto es un cambio parcial de Z. ¿Cómo que un cambio parcial? Sí. Si cambia X, nada más, pues Z va a cambiar parcialmente. O si cambia Y, Z va a cambiar, pero nada más parcialmente, porque Z está cambiando. ¿Sí o no? Pero esto es cambio total. Si sumo los cambios parciales en X, de Z con X, y los cambios parciales de Z con Y, estoy sumando parcialmente esos cambios y entonces voy a obtener el total. Por eso es que estas dos cosas no son iguales. ¿Sí se entendió o no? Entonces vamos a suponer que Z depende de dos variables. Si yo quiero sacar la diferencial total de Z, eso sería tanto como sumar el cambio parcial de Z con X, lo estoy poniendo así, más el cambio parcial de Z con Y. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí, porque depende de dos variables. Si yo sumo parcialmente el cambio en Z, ¿sí? Bien. ¿Cómo es este cambio parcial de Z con X? Pues voy a aplicar la regla de la cadena. Sería derivada parcial de Z con X por la parcial con X. Y esto sería más parcial de Z con Y por la parcial diferencial parcial de Y. Sí, si se fijan, la regla de la cadena es muy clara, por eso es genial la notación de Lewis. Este con este se cancela, me queda este, que viene siendo un cambio parcial con X, más esto es un cambio de Z, pero con Y. ¿Sí o no? Parcial de Z con Y. Pero, ya dijimos qué cosa, que estas las puedo poner así. ¿Quedó claro? ¿Por qué? Porque no dependen de ninguna otra. ¿Sí quedó claro o no? Y entonces eso es, ¿le puedes poner por favor, ingeniero? Lo que tenemos aquí, la diferencial total de Z. Entonces la diferencial total de Z es la suma del producto de las derivadas parciales por la diferencial, se eso bien, ingeniero. Por la diferencial de la variable por ejemplo. ¿Sí están de acuerdo? Bien, ahí está la fórmula. Yo por eso me traigo siempre mi café para estar bien. ¿Verdad? Con moca. No más que no es de la maquinita. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se sacó? Ah, es que está dormida. Ya. Sí, estaba dormida. Ya estaba como acá el ingeniero. ¿Ya ves? Bien, ahí está. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? No oigo. ¿Y cómo se llama esto? Diferencial total. Ahí lo dice. Diferencial total. ¿Quedó claro? Sí.
Bueno, pues ahora sí vamos a... Ya nomás. Ay, ay, ay. Por eso les digo que empieza lo bueno. A ver, adelante, uno. De los de acá. ¿Sale, chavos? ¿Cuál? 35. Se me hace muy bueno este. Usar diferenciales para estimar la cantidad de latón. Creo que tienes latón. Estaño, perdón. Estaño en una lata cerrada de estaño cuyo diámetro es de 8 centímetros y su altura de 12 centímetros. El espesor es de la lata o del estaño, pues, del estaño es de 0.04 centímetros. Este se me hace muy bueno. Es un problema que se puede resolver con conocimientos de secundaria, pero que no lo vamos a hacer con conocimientos de secundaria, lo vamos a hacer con cálculo multivariable. Esas son las ventajas de las mates. O sea que un chavito abusado, así pirurín, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, porque en mis tiempos yo creo que cualquiera de mis compañeros lo podían haber resuelto. En ese entonces, no sé si a ustedes les tocó, pero sí se pedía que las matemáticas, por lo menos en las escuelas donde yo estuve, que curiosamente eran públicas, yo no estuve en primaria privada, se pedía que las matemáticas fueran. Y llevamos el libro algo, no sé si a ustedes les tocó. Excelente libro. No, man, no. No, yo creo que ahora se lo ponen a uno de esos chavitos, ¿sabes? Primaria. No lo hacen. Es lo más triste, de veras. Yo me acuerdo que en quinto año veíamos volúmenes, conversiones, áreas totales, áreas laterales, porcentajes, y todo. No, era una cosa genial, de veras. Y no era nada difícil. A ver, ¿cómo es esto? Fíjense. Yo tengo una lata, obviamente cilíndrica. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Mira. Mi lata tiene un diámetro de 8 centímetros. Tiene una altura de 12 centímetros. ¿Sí? Y el espesor, a ver, vamos a ponerles nombres: diámetro, altura. Vamos a ponerle estamos en español. Dejémonos de tarugadas de high. No. Hey, no. Español. Diámetro. Espesor E, ¿no? ¿El espesor es de cuánto? 0.04 centímetros. Bien. ¿De qué se trata el ejercicio? Bien. El ejercicio se trata de lo siguiente. A ver. Esto es las dimensiones de lo de adentro. Vamos a suponer que yo soy un ingeniero de diseño y digo el producto debe estar enlatado y las dimensiones de la lata deben de ser estas. ¿Por qué? Acuérdense, fíjense cómo aquí son puras matemáticas. Si esto es un líquido, existe una relación entre capacidad y volumen. Un decímetro cúbico, perdón, un litro es un decímetro cúbico de agua. ¿Sí o no? De agua a una temperatura de 4 grados y al nivel del mar. Hasta en eso hay que decir las cosas.
¿sí? Pero un litro es un decímetro cúbico. Claro que eso se toma como referencia. Entonces, si tú compras un litro de leche, sabes que el volumen de leche es un decímetro cúbico. ¿Sí? ¿Claro? Claro que el envase pues tiene espacio. ¿Por qué? Pues porque espacio vacío, bueno, no vacío, hay aire, pero no es espacio que, vamos, la leche no es el 100% del envase, pues para que me entiendan, ¿sí o no? Pero yo como ingeniero químico, ingeniero de producto y esto y lo otro, bueno, con ayuda de los demás ingenieros, decidimos que este debe de ser el volumen interior de la lata, ¿sí o no? Allá ustedes hacen sus cálculos y pueden decir, esto da 600 decímetros cúbicos, entonces quise que está medio litro y 100 son para aquel espacio del gas y cosas de esas. ¿Se entiende o no? Así es como funciona esto. ¿Quedó claro? Sí. Bien, eso es lo que tiene que haber. Pero yo voy a calcular la cantidad de material de la lata, no del volumen interior. Sí, bueno, claro, depende de ese volumen interior la cantidad de estaño que voy a utilizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo dibujo la lata viene siendo una cosa como esta. Estoy exagerando un poquitín, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo que esto es así? Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí. O sea que esto de aquí es lo que voy a poner con rojo. ¿Sí o no? Esto que dibujé aquí, que debe de ser el volumen dentro de la lata, es esto que estoy dibujando con rojo. ¿Verdad? Pero no es la cantidad de estaño que voy a utilizar. ¿Quedó claro? Yo quiero calcular la cantidad de estaño que voy a utilizar. ¿Para qué? Para que la lata encierre esa cantidad de producto. ¿Queda claro? Sí. Entonces, si ustedes se fijan y si son abusados, se podrán dar cuenta que es algo que nada más espérenme un tantito porque ya no apareció la cámara. Ahí está. Y no sé si estamos grabando. Sí, seguimos grabando. Entonces, yo quiero calcular la cantidad de estaño. Entonces, si se fijan, es algo que se puede hacer con conocimiento de la secundaria. Un chiquillo abusado de la primaria, ni siquiera de la secundaria, primaria, de quinto año, por lo menos en mi tiempo, lo podría resolver muy fácil. ¿Por qué? Porque diría, a ver, saco el volumen interior, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? A este diámetro y a esta altura le sumo lo del espesor, ¿verdad? Saco el volumen de eso nuevo con ese espesor, ¿sí están de acuerdo? Y entonces a ese nuevo volumen le resto el volumen interior y obtengo la cantidad de material que debe tener la lata. ¿Queda claro o no? ¿Sí? Y vaya que nosotros sabíamos en quinto grado que el volumen de un cilindro era pi por r al cuadrado por el precio. Se acabó. Eso es algo que se puede hacer con conocimientos de primaria. Claro que ahora le dices uno de prepa y porque estoy seguro que ni vas a ver con qué onda se va a cifrar el chavo. ¿Sí? ¿Por culpa de quién dices? Dino Ignacio, ¿cuál es el nombre? Fíjate. ¿Sí o no? Pues estoy exagerando. Aguas. Es criminal eso. Bien, pues no le vamos a hacer así. Le vamos a hacer con cálculo, pero es una forma. ¿Le vamos a hacer con cálculo? Multivariable. ¿Y cómo es con cálculo multivariable? Voy a sacar dB. ¿Por qué dB? Porque es el cambio en el volumen, ¿sí o no? El cambio en el volumen, el incremento de volumen. La diferencial del volumen.
cómo cambia el volumen al cambiar el radio y al cambiar la altura. ¿Sí se entendió? Entonces, ¿cómo saco esto? Pues ya, parcial del volumen con respecto de la altura, por la diferencial de la altura, más parcial del volumen con respecto del radio por la diferencial del radio. ¿Y por qué es así? Porque yo sé que el volumen en un cilindro depende del radio y depende de la altura. Y esa fórmula es, ¿qué cosa? Pi por radio al cuadrado por altura. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la parcial del volumen con respecto de la altura? Que viene siendo esto. Pi por radio al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale la parcial del volumen con respecto del radio? 2pi por radio por altura. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cuánto vale DH? A ver, ¿cuánto se incrementó DH? Bueno, aquí sí es importante que ponga, por ejemplo, mi ojo allá arriba, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya? Así como que ves para allá, ¿no? Si pones tu ojo, este es el radio de 4 centímetros, que es el inicial, ¿sí o no? Sí. Pero, luego, ¿qué pasa? Es como si aumentaras el radio y lo vas a aumentar, ¿qué cosa? El espesor, ¿sí o no? Sí. O sea, haz de cuenta que ese es el radio inicial, el radio final, ¿cuánto va a valer? 4.04 centímetros. Entonces, ¿cuánto vale el DR? ¿Cuánto cambió? 0.04 centímetros. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, ¿cuánto cambió H? Nos dice que la data tiene que estar cerrada, ¿no? Bueno. Entonces ahí pones tu ojito así. Y si pones tu ojito así, te vas a dar cuenta que esta es la lata interior. Bueno, lo que tiene que estar adentro. ¿Cuánto vale? ¿La altura? 12. Pero después se incrementa la altura, arriba y abajo. ¿Por qué? Porque es el espesor. Entonces sería 0.04 y 0.04. Entonces, ¿cuánto cambió el DH? 0.08. ¿Sí o no? Ahí está. Y entonces ya nomás sustituyes. ¿Cuánto cambia el volumen? A ver, parcial de V con H. Y por radio al cuadrado, ¿cuándo qué? Aguas, también hay que hacer las cosas como debe de ser. Cuando el radio inicial es de 4 centímetros. Y cuando la altura inicial, ¿por qué no me dijeron que quedamos que era? No oigo. ¿Sí o no? Sí. Por DA, ¿cuánto vale DA? ¿Cuánto vale DA? 0.08 centímetros. Más, ¿cuánto es esta? 2pi por radio por A. Aguas, digo. ¿Sí? Sí, vamos a empezar a manejar el español, ¿no? Oigo. Sí. 12 centímetros, ¿no? Sí. Por DA, que es ¿cuánto? No. DR, que es 0.04 centímetros. Bien. A ver. 16 pi. A ver, 16 por pi por 0.08. ¿16 por pi por 0.08? ¿Cuánto me da? 4.02. ¿Qué cosa? Pues van a ser centímetros cúbicos. Sí, porque aquí son centímetros cuadrados por centímetros.
más 2 por pi por 4 por 12 por punto 04. ¿Cuánto? 2 por pi por 4 por 12 por punto 04. Me da 3.84 por pi y eso me da 12.07 centímetros cúbicos. 12 por qué? 0.7. ¿Tienes así? Sí. Entonces, ¿cuánto me va a dar? 16.09 centímetros cúbicos. Sí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué número es? ¿Perdón? 75. 35 de cuál? Aquí está. A ver, alguien que nos ayude ahí. ¿Quién nos ayuda? El libro. Dice el libro 16 centímetros cúbicos. Pero dice aproximadamente. Entonces, si se fijan que es algo que podemos hacer con formulitas de la primaria, pero pues es mucho más elegante esto. Y además, sinceramente, mucho más rápido. ¿Sí o no? Sí. Miren, ahí está, 16 centímetros cúbicos. ¿Están de acuerdo? Ahí vamos. Sí. Bueno, pues vamos a continuar. Mira. Sale, dale otro. Mira nomás. Ay, ay, ay. ¿Cuál quiere? El 38. 38. Sí. Aguas también una cosa que les quiero decir. En el examen no vayan a confundir derivadas parciales con derivadas ordinarias. Si en el examen ponen dz en dx y debe de ser parcial de z con dx, entonces estamos mal. ¿Sí o no? O sea, por fin. O son ordinarias o son parciales. Entonces sí tenemos que tener cuidado con eso. Porque si se fijan también hay ordinarias. ¿Sí? Acuérdense que las ordinarias son propiamente la notación de Leibniz y no la de Jacob cuando estamos utilizando la notación de las D. ¿Sí? Bien. Dice, la presión, volumen y temperatura de un mol, que nunca es ideal, está relacionada por esta ecuación, donde P se mide en kilopascal, V en litros y T en grados Kelvin. Usar diferenciales para encontrar el cambio aproximado en la presión si el volumen se incrementa de 12 litros a 12.3 litros y la temperatura se decrementa de 3.10 Kelvin a 305 Kelvin. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, pues vamos a anotar la ecuación. Presión por volumen igual a 8.31 temperatura. Creo que es la ley general de los gases. Presión por volumen igual a R, una cosa de esas, ¿no? Bien. Según mis clases, que me acuerdo de termodinámica. Pero bueno. Entonces, aquí ya me dan datos. ¿Esto qué viene siendo? Esto viene siendo dB. dB vale 0.3 porque va de 12 a 3. 0.3 litros. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y luego dt, que es la variación de la temperatura, menos 5. Menos 5 grados Kelvin. Bien, entonces,
Aquí ya me está diciendo que la que voy a tomar como variable dependiente es la presión. El cambio en la presión, sí, V y T cambian. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que sacar la derivada parcial de P con respecto de T y la derivada parcial de P con respecto ¿de quién? De V, del volumen. Bien. ¿Cuánto vale la parcial de P con respecto de T? Bueno, aquí lo importante es que esto es una función implícita, ¿estamos de acuerdo? Pero que se pueda hacer explícita. Eso hay que entenderlo. ¿Sí? Aquí está como implícita, pero se puede hacer explícita porque sí es posible despejar. ¿Queda claro o no? Sí. ¿Sí? Hay muchas que no se pueden. Son implícitas y ya no puedes pasarlas explícitas. Y ahí si las tienes derivar, pues tienes que aplicar derivación implícita. ¿Sí o no? Sí. Entonces la parcial de P con respecto de T, pues es 8.31 sobre V. ¿Sí o no? La derivada de P con respecto de V, ¿quién es? Menos 8.31T por V a la menos 2 o sobre V cuadrado. ¿Sí estamos o no? ¿Sí? ¿Quién es el volumen? El volumen es el volumen inicial, que es 12 litros, y la temperatura es la que considero como inicial, que son 310. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien, entonces, ¿cuánto es la variación total de la presión debido a esos cambios en el volumen y la temperatura? Pues es el cambio parcial en la presión con respecto al volumen por la diferencia del volumen más la parcial de la presión con respecto a la temperatura por la variación de la temperatura. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuánto vale esto? Menos 8.31T sobre V cuadrado cuando la temperatura es de 310 y el volumen es de 12 litros. Por, debe que cuánto vale, 0.3 litros. Más la variación de la presión con respecto a la temperatura. 8.31 sobre V por dt, que es ¿quién? Menos 5. También T 310, V 12. ¿Sí? ¿Y cuánto vale dt? DT. Menos 5. Si quieres aquí, para evitar poner esto, lo que puedes hacer es poner esto. Si lo pones así, ya no necesitas ponerme. ¿Queda claro, no? Pero tiene que ser así todo bien claro en matemáticas. ¿Sí? No que me dé huevonada. O sea, hay que hacer las cosas. Ahora, que se vea que sé lo que estoy haciendo, que el mundo sepa que sabe que estoy haciendo. ¿Sí se entiende? ¿No? O sea, si yo no pongo esto, lo tendré que poner así. Pero si no lo quiero poner, ok, hacerlo que lo pongo acá. Ya estás diciendo que estás evaluando el 310,12. Si tú no lo pones, ¿qué va a decir uno? Bueno, ¿y dónde estoy evaluando? ¿Sí o no? ¿Cómo se la sacó? No, pues contigo, tacho. Sí. No, es que yo lo hice otro. No, es que yo estaba haciendo yo estoy calificando. Imagínate si vas y solicitas un puesto acá, primo, y haces las cosas así.
Fácil. Es que esto, si yo se lo doy a cualquiera de los obreros, lo van a entender porque está perfectamente claro. Ah, pues de la chapa. ¿Sí o no? Denle trabajo, pues es que este sí sabe lo que está haciendo. Bueno, pues nada más hay que hacer esas cuentas y lo suman, por favor. ¿Cuánto dan? A ver, bueno, tenemos 2 minutos. ¿Cuánto les dan? Te retorna en los 8.83 kilopascales. ¿Sí da eso? A ver, vamos a ver. Acá está. ¿Qué número era? Menos 8.83 kilopascales. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Muy bien. Pues ahí está, que pasen buena tarde. Vale.